Palabras de colores. Una cháchara mágicamente contada. Grandes historias y cuentos fantásticos te permiten viajar a bosques encantados, ciudades resguardadas por superhéroes. Yo soy Iron Man. Y animales asombrosos que abren tu mente e imaginación al mágico mundo de la literatura y la lectura. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Un saludo muy especial y sean todos bienvenidos aquí a Palabras de Colores, un programa especial para todos nuestros niños y niñas y todos los padres de familia y docentes que nos ven a través del canal de YouTube de George Noble School y también por los 1160M de frecuencia bolivariana. Hoy tenemos un programa muy lindo, pues en Cuéntame un Cuento estarán con nosotros Amelie Beaine y Manuela Feris, dos hermosas niñas que nos leerán una historia maravillosa, un cuento clásico titulado El Patito Feo. Además, en El Chacharadato estará con nosotros el chef Jairo Santos, quien nos enseñará a hacer unas deliciosísimas y muy nutritivas galletas de avena para que en familia en esta época navideña podamos realizar también este tipo de actividades que son muy importantes y les llama mucho la atención a nuestros chiquillos que hoy nos ven aquí por Palabras de Colores. Así que quédense muy conectados con nosotros para que disfruten también este hermoso programa. El diccionario. Nuestro diccionario de hoy estará lleno de esas palabras que podríamos encontrar en la lectura que nos harán a continuación. Recuerden que es El Patito Feo, esa increíble historia que nos leerán. Veamos cuáles son esas palabras que podrían ser desconocidas o que tal vez debamos resaltar por la importancia dentro de la historia. Primera palabra, primavera. La primavera es una de las 4 estaciones que se dan en el año en algunos lugares del mundo. La primavera es momento en el que las hojas de los árboles se tornan de color verde, las plantas florecen y el clima se torna un poco más cálido. La primavera se da cuando termina el invierno, esa otra temporada del año en que hay mucho frío y en algunas partes nieve. Segunda palabra del día de hoy, granja. La granja es una finca dedicada a la cría de animales, como patos, gallinas, cerdos, entre otros. También en las granjas se cultivan alimentos, como frutas, verduras, cereales como el arroz o el maíz, entre otros. Tercera palabra del día de hoy, empollando. Pues empollar es el acto por el que los animales ovíparos incuban los huevos sentándose sobre ellos para mantenerlos calientitos y así se puedan desarrollar los embriones. En la mayoría de las especies de aves, la temperatura necesaria para la incubación se produce por el calor corporal del progenitor empollador, aunque algunos grupos, especialmente los megápodos, usan el calor geológico o el generado por el material vegetal, ya que esta, al transformarse, produce la temperatura suficiente como para incubar los huevos, mientras que otros, como la cigüeñela cangrejera, una ave muy especial, utilizan parcialmente el calor del sol. Bueno, otra palabra muy importante en la historia es estanque. Un estanque es una pequeña cavidad de agua natural o artificial, utilizado cotidianamente para proveer el riego, criar peces, nadar, entre otros, o con fines meramente ornamentales. Otra palabra, pantano. Un pantano es una capa de aguas estancadas, poco profundas, en la cual crece una vegetación acuática y a veces es muy densa. La mayoría de veces el pantano ocupa un valle o la parte abandonada por las aguas de un río. Otra palabra del día de hoy, granero. Un granero es un almacén de grano y comida. La construcción de los graneros suele hacerse sobre suelos que mantiene la comida fuera del alcance de los ratones o de otros animalitos que pueden ser amenaza para estos.
Otra palabra de hoy, reflejo. El reflejo es la imagen de alguien o de algo reflejado sobre una superficie, ya sea de agua o de un espejo. Y nuestra última palabra del día de hoy, y muy importante dentro de nuestra historia, cisne. Esta es una ave acuática generalmente de plumaje blanco, cabeza pequeña, pico de color naranjado y tiene un cuello muy largo y flexible, patas cortas y alas grandes. Es un hermosísimo animal. Bueno, espero que hayan prestado muchísima atención a las palabras del diccionario de hoy para que puedan identificarlas en la lectura que escucharemos a continuación. Cuéntame un cuento. Hola, mi nombre es Manuela y mi nombre es Amelie. Bienvenidos a Palabras de Colores. Hoy les vamos a leer un cuento muy bonito que se llama El patito feo. El patito feo. Érase una vez una pequeña granja que tenía un estanque lleno de gansos y patos. Una linda mañana de mayo, una pata que estaba sentada sobre su nido lleno de huevos sintió que algo comenzaba a moverse debajo de ella. Crack, crack, pop, pop. Los cascarones comenzaban a romperse. La pata estaba muy contenta porque al parecer ya llevaba mucho tiempo empollando su nido. Uno por uno sus patitos fueron saliendo de sus cascarones y cada uno de ellos estaba más esponjoso y suave que el anterior. Finalmente, el último huevo comenzó a romperse. Era un huevo muy grande y el patito que salió de él era grande y torpe y de un color gris como la mugre. Era muy diferente a los demás. La mamá pata pensó, qué grande y feo es este patito, pero lo quiso igual que a los demás. Cuando la mamá pata guió a sus patitos al estanque, el patito feo pudo nadar tan bien como los demás, así que no volvió a preocuparse por él nunca más. Al día siguiente, la mamá pata llevó a sus bebés al corral de la granja por primera vez. La orgullosa pata formó a sus patitos en línea con el patito feo al final y les dijo que graznaran apropiadamente y que saludaran con la cabeza cada vez que conocieran a alguien nuevo. Cuando la familia de patos entró al corral de la granja, donde los pollos, patos y gansos se reunían, los demás patos se portaban muy groseros. ¡Miren a ese patito feo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No es como nosotros!, dijo un pato blanco como la nieve, incluso un malvado ganso viejo. Ganso viejo se acercó y le dio un picotazo en el cuello al patito feo. ¡Déjenlo en paz!, le gritó la mamá pata. Pero las demás aves continuaron burlándose del pobre patito. Al poco rato, hasta sus hermanos y hermanas lo empezaban a llamar patito feo y no querían jugar con él. Pasaron los días y el patito cada vez se hacía más grande y feo. Las burlas y los maltratos se hicieron peores. Finalmente, el patito decidió irse de casa. Anduvo vagando por los campos de hierba, asustando a menudo a los pajaritos que vivían ahí. Ellos también pensaban que soy feo, suspiró y siguió su camino, hasta llegar a un pantano donde vivían los graznos salvajes. Como estaba muy cansado para seguir delante, decidió pasar ahí la noche. Los graznos salvajes lo encontraron en la mañana. ¿Qué tipo de aves eres tú?, le preguntaron, pero antes de que él pudiera contestar, llegaron unos hombres con sus perros y asustaron a los graznos. El patito feo se escondió entre la hierba porque estaba demasiado asustado como para huir. En cuanto se aseguró de que los perros se habían ido, el solitario patito feo se puso de nuevo en camino, buscando algún lugar donde vivir. Finalmente llegó a una cabaña donde vivía una anciana con su gato y su preciada gallina. Metió al patito a la casa deseando que éste creciera y engordara. Pensó que podría venderlo en el mercado. El gato y la gallina pensaban que ellos eran criaturas maravillosas y se portaban muy groseros con el pato.
estaba acostumbrado a andar por el campo y aunque la cabaña era acogedora, extrañaba nadar en el agua y bucear entre las algas. Así que un buen día de otoño se escapó para ir a buscar un estanque. El patito feo encontró un lago. Se sentía muy feliz en él. Aunque ninguno de los patos salvajes le hablara, les parecía tan feo que no querían tener ningún trato con él. Un día, al atardecer, vio una parvada de hermosas aves volando sobre él. Sus plumas eran tan blancas que brillaban y sus cuellos eran tan largos y hacían gracia. Al verlos, el patito feo se puso a llorar, aunque no sabía por qué. Al poco tiempo, los patos salvajes se fueron volando. Sabían que pronto llegaría el invierno y el patito se quedó en el lago y el clima empezó a hacerse cada vez más frío. Una noche hizo tanto frío que el patito despertó y encontró sus patas metidas en una capa de hielo. Afortunadamente, un granjero encontró al patito con sus patas atrapadas en el hielo y rompió el hielo para liberarlo. El amable granjero se llevó al patito a su casa, pensando que la extraña ave sería su mascota perfecta para sus hijos. Cuando el granjero puso el patito en la cocina, los niños hicieron mucho ruido y espantaron al ave. El patito voló directamente hacia una cubeta de leche y la derramó toda. Luego corrió sobre un plato de mantequilla y volteó un tazón de harina. ¡Qué desastre había hecho! La esposa del granjero se enojó mucho con el patito feo y lo persiguió hasta sacarlo por la puerta de la cocina. El patito asustado no se alejó mucho, porque fuera estaba muy oscuro y frío. Sabía que el estanque congelado no era un lugar seguro para pasar el invierno, así que encontró un lugar tranquilo en un granero vacío y se construyó un nido. El patito feo pasó todo el invierno cómodamente abrigado en su escondite. Solamente salía para buscar comida. Fue un invierno largo y solitario. Al fin llegó la primavera y el patito feo estiró el cuello e intentó volar. Sus alas ahora eran muy fuertes y aterrizó con facilidad en un pequeño lago. Justo cuando el patito feo estaba disfrutando de su primer chapuzón de primavera, aparecieron 3 cisnes blancos entre la hierba de la orilla. El patito sintió la misma emoción que cuando los vio para volar primera vez, deseando tanto acercándosele que aunque estaba seguro de que serían crueles con él, nadó hacia ellos conforme se acercaba. Iba agachando la cabeza, listo para los insultos y picotazos que estaba acostumbrado a recibir de las demás aves. Cuando bajó su cabeza, ¿qué creen que vio? Que un cuarto cisne, el más hermoso de todos, le estaba mirando desde el agua. Era su propio reflejo. Durante el largo invierno, el patito feo había crecido y no era un patito, era un cisne. Mientras que los demás cisnes se unían a él, la feliz ave se prometió que jamás olvidaría todo lo que había aprendido cuando él era un patito feo, aunque pasara el resto de su vida siendo un hermoso cisne. Fin. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos otro día. Chao. El Cháchara Dato. Hola
Hola, mi nombre es Jairo Santos, soy chef de George Noble School y hoy le vamos a preparar unas deliciosas galletas saludables para que compartan en sus familias en esta Navidad. Bueno, para hacer estas galletas de avena saludables vamos a necesitar 100 gramos de avena en hojuelas, 50 gramos de avena molida, un huevo, 50 gramos de mantequilla, 40 gramos de miel de abeja, media cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de canela en polvo y unos chips de chocolate. Esto es opcional, si ustedes lo quieren echar, pues eso si tienen, si no, pues no pasa nada. Y una pizca de sal. Bueno, primero empecemos con la mezcla echando todo lo seco. Echamos la avena en hojuela, la avena molida, la canela en polvo, polvo para hornear, una pizca de sal y listo. Ya tenemos todo lo seco aquí, empezamos a revolverla, a integrarla. Mezclemos muy bien a que todo esté bien compacta, no vaya a quedar grumos, nada de eso. Ok, listo, aquí ya tenemos todo compactado. Entonces agregamos la mantequilla, la miel de abeja, el huevo y los chips de chocolate. Esto es si ustedes lo quieren agregar, eso es algo opcional. A mí me gusta mucho como queda, pues ahí yo te la agrego. Entonces empecemos a revolver, vamos hasta que vaya mezclando todos los ingredientes. Listo, ya tenemos los ingredientes mezclados. Tenemos una masa homogénea. Empecemos a armar la galletita más o menos de 30 gramos, 10 gramos y empecemos a darle figura y aplastamos que quede más o menos de este tamaño. Si ustedes quieren, le pueden agregar los chips de chocolate encima para decorarlo, para que se vean más bonitos. Listo, de esta manera. Ahí tenemos uno y así sucesivamente hacemos el resto de los ingredientes. Listo, ya tenemos nuestras galletas armadas y decoradas. Siguiente paso es meterlas al horno a 180 gramos por 15 minutos. Listo, ya tenemos nuestras galletas horneadas. Como pueden ver, quedaron muy bonitas. Y empecemos a pasarle una espátula para que no se vaya a dañar. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta receta para que compartan en su familia en esta Navidad. El librero. En el librero de hoy tendremos al autor, escucharemos la historia del autor de El Patito Feo.
Veamos quién es. Pues es Hans Christian Andersen. Es un escritor danés cuya obra comprende diversos libros de poemas, novelas y piezas para el teatro. Sin embargo, Hans Christian Andersen debe su celebridad a las magníficas colecciones de cuentos de hadas que publicó entre el año 1835 y 1872. Son creaciones suyas los relatos como el que escuchamos hoy, el que leímos hoy, que se titula El patito feo. También La sirenita, El soldadito de plomo, El sastrecillo valiente o La reina de las nieves, tan divulgados y conocidos que a veces son tenidos por cuentos tradicionales anónimos. Por su poderosa inventiva y la equilibrada sencillez de su estilo y de su técnica narrativa, Andersen es el primer gran clásico de la literatura infantil. En 1819, a los 14 años, Hans Christian Andersen viajó a Copenhague en busca de fortuna. En vano esperó llegar a ser cantante, actor o por lo menos bailarín, ni tampoco fueron más afortunadas sus primeras tentativas poéticas. La crisis que vivía el reino de Dinamarca a raíz de las duras condiciones del Tratado de Paz de Kiel y su escasa formación intelectual obstaculizaron seriamente su propósito. Sin embargo, con la ayuda de personas adineradas, especialmente del director teatral Jonas Collin, que medió para que se le concediese una beca, logró cursar estudios regulares y en 1828 obtuvo el título de bachiller. Durante una estancia en el Reino Unido, Andersen había entablado amistad nada más y nada menos que con Charles Dickens, cuyo poderoso realismo al parecer fue uno de los factores que le ayudaron a encontrar el equilibrio entre realidad y fantasía, en un estilo que hallaría su más lograda expresión en una larga serie de cuentos. La mayor parte de las historias son pura invención de Andersen, hecho con el que el danés se aparta de la línea de autores que reelaboraron cuentos tradicionales. Por ejemplo, como el autor francés Charles Perrault en el siglo XVII, o se limitaron a transcribirlos y compilarlos buscando preservar su pureza y espontaneidad, como lo que hacen los hermanos Grimm o lo que hicieron los hermanos Grimm. Andersen reveló una poderosa fantasía al convertir incluso a seres inanimados en protagonistas en sus narraciones, como ocurre en El soldadito de plomo o también en El molino de viento. Valiéndose de elementos fabulosos o reales y autobiográficos, como en el cuento El patito feo, el que hoy leímos aquí en Palabras de Colores, el escritor danés identificó sus personajes con valores, vicios y virtudes para describir la eterna lucha entre el bien y el mal y dar fe del imperio de la justicia, de la supremacía del amor sobre el odio y de la persuasión sobre la fuerza. En sus relatos, los personajes más desvalidos se someten pacientemente a su destino hasta que el cielo, en forma de héroe, hada madrina u otro ser fabuloso, acude en su ayuda y premia su virtud. ¡Qué maravillosa historia de Hans Christian Andersen hemos leído hoy aquí en El Librero! Así que espero que hayan disfrutado porque hemos llegado al final de Palabras de Colores. No sin antes recordarles, como siempre, que insistimos en que esta es su casa para que todos ustedes puedan participar aquí en Palabras de Colores. Así que solo es que nos llamen al 305-13-11-43 y nos informen que quieren participar y con muchísimo gusto abrimos nuestras puertas para ustedes. Esto ha sido todo por hoy, espero que nos veamos en una próxima emisión. Y colorín colorado, Palabras de Colores ha terminado. Chao, chao.